¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de Salud a Ciencia Cierta, el primer programa multiplataforma de Capital 21. Ustedes nos pueden ver a través de su pantalla de televisión, por supuesto, pero también nos pueden escuchar a través de nuestro medio de comunicación hermano, Código Ciudad de México, en radio, y también simultáneamente estamos con ustedes saliendo a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Capital 21 TV y en Twitter como @capital-21. En este momento están apareciendo en su pantalla de televisión, si es que nos están viendo en televisión, todas nuestras vías de contacto. Para nosotros es muy, muy importante que este programa, sobre todo, les sirva, que nos eduque, que nos forme, pero sobre todo que cambie un poquito, aunque sea un poquito, sus vidas en salud. Yo soy Olimpia Velasco, sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas. La obesidad en México es uno de los problemas más grandes a combatir. Estudios recientes muestran que un 70% de los mexicanos tienen sobrepeso y casi una tercera parte obesidad. Esto significa que cerca de 48.6 millones de mexicanos se encuentran en riesgo de desarrollar alguna de las enfermedades crónicas relacionadas a esta condición, tales como diabetes mellitus tipo 2, padecimientos cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. El crecimiento de esta condición ha ido alarmantemente en aumento durante los últimos años. En las últimas 2 décadas se ha triplicado la obesidad, convirtiendo a México en primer lugar en obesidad infantil y segundo en adultos a nivel mundial, costando al gasto público cerca de 120,000 millones de pesos anuales. A este paso se estima que para 2050 la obesidad afectará a más de 114 millones de mexicanos. Se ha detectado entre la población con sobrepeso que los adultos entre 40 y 70 años sufren un aumento de mortalidad del 36% en mujeres y 42% en hombres, cuando tienen un exceso de peso superior al 30%. Algunas de las enfermedades que van estrechamente ligadas al sobrepeso son hipertensión arterial, síndrome de apnea obstructiva del sueño, diabetes, infarto, hígado graso, baja autoestima y depresión, entre otras. Se estima que si esta enfermedad desapareciera, se evitarían cerca de 50,000 muertes al año. Y hoy vamos a platicar de un tema que preocupa mucho a la sociedad mexicana, a las autoridades, pero que sobre todo nos tendría que estar ocupando. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, México es el país con mayor obesidad infantil en el mundo. Solo en 2017, más de 200,000 mexicanos murieron de enfermedades derivadas del sobrepeso y la obesidad, siendo la diabetes una de las causas principales. Y hoy vamos a platicar con 2 especialistas sobre el tema y ya está aquí en la mesa uno de ellos, es el doctor Samuel Ordóñez. El doctor Ordóñez es médico cirujano de la UNAM, realizó sus estudios de especialidad en cirugía general en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y de alta especialidad en cirugía bariátrica en el Instituto Nacional de Nutrición. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Olimpia, gracias por invitarme a hablar con tu auditorio. Y bueno, pues ¿cuál sería, doctor, su primer diagnóstico de lo que nos está ocurriendo a los mexicanos? ¿Cómo llegamos a este ambiente obesogénico? Bueno, primero que nada hay que entender que la obesidad no es un tema de salud pública en nuestro país, es un problema donde se considera una epidemia porque, como lo decías, hasta el 30% de los niños tienen obesidad y hasta un 70% de las personas adultas tienen sobrepeso y obesidad. Y hay que recordar que la obesidad es una enfermedad que no tiene una sola causa. Nosotros decimos que la obesidad tiene un origen multifactorial. ¿Y qué quiere decir esto? El origen multifactorial significa que tenemos un círculo alrededor de nosotros, de nuestra vida, donde vienen factores tanto ambientales, genéticos, laborales, incluso económicos, donde tenemos que tomar en cuenta estas situaciones para nosotros tomar en cuenta la obesidad. No podemos decir que solamente porque tengo hipotiroidismo es que soy obeso, o no puedo decir solamente que es porque no hago ejercicio es que soy obeso, es que es una combinación de todo, no es solo una cosa. Entonces, para atacar la obesidad hay
hay que atacar todos los factores que nos generan la obesidad, no solamente es uno. Entonces, esto es lo difícil y sobre todo lo que comentabas de la vida de hoy en día, ¿qué es lo que poco tenemos en la vida? Y es tiempo, ¿no? Entonces, para hacer una buena dieta, para hacer ejercicio, para tener una actividad física, necesitamos tiempo. Y la realidad es que la gente cuando llega a trabajar lo que menos quiere es subirse a una caminadora o salir a correr, o incluso la comida que consumimos normalmente es lo más fácil, ¿no? Y lo más fácil es comprarte lo que hay en la esquina, ¿no? Uh-huh. Unos tacos, unas tortas, etcétera. Entonces, ahí viene el desequilibrio. Y realmente la obesidad es un desequilibrio de vida, no solo es un factor, es un modus vivendi. Uh-huh. Un desequilibrio de vida que podríamos ir revirtiendo, doctor. ¿De qué manera? Porque tiene que ver efectivamente con muchos factores, tiene que ver con este ambiente obesogénico, tiene que ver con estilos de vida y tiene que ver con educación. Entonces, ¿cómo hacer para irlo revirtiendo, considerando además que pues los escenarios no son nada favorables, digamos, lo que se viene, lo que ya tenemos encima con enfermedades crónico-degenerativas, pues es muy serio. Bueno, inicialmente, y lo que en teoría se tendría que hacer en todos los países, no solamente en México, es la medicina preventiva. ¿Cuál es lo primero? ¿Cuál es la mejor herramienta para combatir la obesidad? Uno, no tenerla. Entonces, ¿cómo no tenemos obesidad? Bueno, desde niños, una educación desde el niño que le mandas el lunch a tu hijo sin golosinas, sin estos bebidas azucaradas, sin estos productos chatarra. Desde educar a tu hijo desde una etapa temprana de vida, tanto una buena alimentación como un estilo saludable de vida, que muchos de los niños lo hacen por imitación a los padres. Si los padres tienen un factor obesogénico, muy probablemente los niños van a tener, y realmente la consecuencia de obesidad es un problema por desatención de los padres. Entonces, lo primero que hay que hacer es controlar el problema de la manera primaria, y eso es educar a los hijos a tener un estilo de vida sana. Ahora, ya tenemos el problema. Entonces, una vez tenido el problema, y como el problema de salud pública que lo tiene México, hay muchas formas de combatir la obesidad. Hay formas formas médicas, digamos convencionales, o sea, no invasivas, como las partes quirúrgicas, ¿no? Inicialmente a todos los pacientes se les recomienda, uno, cambiar el estilo de vida. Si es que hay que hacer una especie de dieta, porque a mí el término de dieta no me gusta, sino que es una estructura. Hay que reestructurar su forma de comer. Hay que incitarlos a hacer ejercicio. Hay que incitarlos a que no tengan sedentarismo, ¿no? Porque eso es lo que más pega en esta sociedad. Enseñarles a los hábitos de alimentación, de que no es bueno comer cada 12 horas, incluso hay gente que come una vez al día, ¿no? Los ayunos prolongados son los que hoy en día provocan mucho esta parte del factor de obesidad. Entonces, una vez que se le hace hincapié al paciente de tratar de hacer un cambio de estilo de vida como lo que hicimos, entonces ese es el primer manejo que se tiene que hacer a alguien, ¿no? Incitarlo a un cambio de vida. Ahora, si además hay fármacos también para bajar de peso, y hay fármacos recomendados, pero los fármacos no se pueden tomar más de 6 meses, un año quizá, ¿no? Y no puedes tener a un paciente usando medicamentos para bajar de peso toda su vida. Hay que hacer estrategias donde hay que cambiar el hábito de vida del paciente, ayudado por medicamentos, ayudado por especialistas, y en algún momento ese paciente, cuando empieza a bajar de peso y haya entendido lo que lo hizo llegar a la obesidad a sus 30 años y que lo haya entendido y revertido, en ese momento el paciente puede ir solo con el nuevo estilo de vida. Uh-huh. Pero además, que es un tema que no solamente tiene que ver con una apariencia física, ¿no? Que no es nada más el decir, bueno, estoy padeciendo obesidad o sobrepeso, sino que además deriva en enfermedades crónico-degenerativas que después pueden salir mucho más caras en términos físicos, por supuesto, que puede ser muy grave, y en términos económicos. Si pudiéramos un poco cerrar con esto, doctor, alertar sobre qué puede ocurrir si no tomamos medidas, si no lo tomamos en serio y si no nos educamos y educamos a nuestros niños en salud. Bueno, conocemos bien los efectos que tiene la obesidad en otras comorbilidades. La más común y la más frecuente y que la población mexicana sufre mucho es la diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que estas dos enfermedades van de la mano. Hay gente obesa que tiene, hay gente no obesa que tiene diabetes mellitus, y hay gente con obesidad mórbida que tiene diabetes mellitus. Pero sabemos que un factor independiente
es la obesidad. No solamente para diabetes, sino para hipertensión, dislipidemia, osteoartrosis, enfermedad de apnea, hipopnea del sueño, etcétera. Ahora, las consecuencias de no tratarlo son igual de malas, o sea, la pura obesidad son igual de malas como no tratar de la hipertensión, son igual de malas como no tratar la diabetes. Consideramos a la obesidad como una enfermedad crónico-degenerativa. Es una enfermedad que sabemos que no se va a curar, la podemos controlar, sabemos controlarla y que va a tener repercusiones tanto orgánicas, multiorgánicas, y como en la parte personal. Porque obviamente mucha gente que tiene obesidad se siente discriminada por la sociedad de hoy en día. Y no solamente eso, también la parte laboral, ¿no? Entonces, las consecuencias orgánicas que puede tener esto, y de las más conocidas que tenemos, que conocen, es la insuficiencia renal, que va de la mano con la diabetes, ¿no? Por las alteraciones micro y macrovasculares que tiene la diabetes en los vasos sanguíneos, los problemas en los ojos, la retinopatía, la gente empieza a dejar de ver, empieza a perder calidad de la vista. Y una vez que empieza a tener estas complicaciones que muchas veces son irreversibles, es cuando empieza a mermar la calidad de vida del paciente, y es cuando muchas veces empiezan a buscar ayuda, pero muchas veces cuando llegan a ese punto ya casi es inevitable la progresión de la enfermedad. Claro que se puede controlar y se desacelera. Bueno, pues ahí está el escenario de obesidad y sobrepeso en nuestro país. Si no lo controlamos, si no tomamos medidas y si no lo tomamos en serio, la mejor manera de no padecerlo pues es no tenerlo, nos dice el doctor Samuel Ordóñez. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Muchas gracias por la invitación. La obesidad se puede combatir con una vida menos sedentaria y más saludable. Aquí algunos consejos que puedes llevar a cabo. Camina. Se ha demostrado que 30 minutos de caminata al día ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, activando el cuerpo y aportando una quema calórica importante. Toma agua. Te ayuda a mejorar la digestión, estreñimiento y a la baja de peso. Evita comidas fritas. Además de aportar una gran cantidad de calorías vacías, los alimentos con mucha grasa o aceite a menudo están asociados con problemas cardiovasculares. Procura llevar una alimentación balanceada. Una forma sencilla es dividir en 4 el plato. Una porción de fruta baja en azúcar. Un ejemplo sería manzana, fresa o toronja. Una porción de verduras como lo es espinaca, pepino o jitomate. Una proteína, ya sea pollo, pescado, cerdo o carne. Y un carbohidrato, como arroz, papa o lenteja. ¿Sabías que 150 minutos de ejercicio vigoroso a la semana pueden mejorar significativamente la calidad del sueño? Aprendamos más de salud. Crónico-degenerativo. Son enfermedades que van degradando física y o mentalmente a quienes la padecen, provocando un desequilibrio y afectando órganos y tejidos. Obesogénico. Es cualquier material que promueve la obesidad en un ser humano. Dislipidemia. Es un término que empleamos para definir el aumento de la concentración plasmática de colesterol y lípidos en la sangre. Qué bueno que siguen con nosotros en esto que es Salud a Ciencia Cierta. Para nosotros la participación de ustedes es lo más importante. Entonces les queremos pedir, los queremos invitar a que nos manden sus videos a través de nuestras redes sociales con sus preguntas y comentarios. Esto lo pueden hacer a través de Facebook en Capital 21 TV, en Instagram estamos como Capital-21, en Twitter como @Capital-21 y en YouTube nos encuentran como Capital 21. Todas sus preguntas y sus comentarios los estaremos haciendo llegar a nuestros especialistas. Quiero dar la bienvenida hoy, nos da muchísimo gusto tenerla aquí en esta mesa, a Fernanda Alvarado. Ella es educadora en diabetes y candidata al grado de maestría en nutrición comunitaria. Muy bienvenida, Fer. Muchísimas gracias, Oli, y yo encantada de compartir contigo este nuevo proyecto. Muchas gracias. Y bueno, justo hablando de las preguntas que ustedes nos hacen llegar, tenemos hoy una de Elizabeth Ruiz que nos comenta lo siguiente. ¿Cómo puedo convencer a mi esposo de que tiene síntomas de obesidad? Bueno, ¿qué le respondemos, Fer, a Elizabeth Ruiz? Oli, nadie pasa a tener sobrepeso de un día a otro. Generalmente, bueno, empezamos como robo hormiga, pero al revés. Vamos acumulando y acumulando. Y
no nos vamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque pues quizá unos pantalones no te van a durar 5 años y vamos renovando el guardarropa y vas comprándote distintas prendas en las que pues vas aumentando la talla. Solemos tener una distorsión de la imagen, de hecho es un trastorno la distorsión de la imagen, y vernos al espejo y creernos como estábamos hace 10 años. Lo que yo le recomiendo a la señora es pues documentarlo un poquito, independientemente de hablarle sobre todos los efectos negativos, porque eso sería una cuestión negativa. Acercarle al lado positivo desde mi amor, ¿te acuerdas? Cuando éramos novios y usabas estos pantalones o una fotografía y muy discretamente, porque a nadie nos gusta que nos digan que estamos gorditos. Sí, claro. Pues invitarlo a que se mida la cintura y si tiene más de 90 centímetros, indica sobrepeso. En las mujeres es 80 centímetros, en los hombres es 90 centímetros. Entonces ese sería como el mejor indicador. Muy bien, pues muchísimas gracias. No dejen de mandarnos, por favor, sus videos. Los vamos a pasar a los especialistas. Si no alcanzamos a transmitir los videos que ustedes nos estén mandando a esta emisión y no los podemos transmitir durante en el transcurso del programa, los vamos a subir a redes sociales y ahí nuestros especialistas les estarán respondiendo. Muchísimas gracias, Fer. Y bueno, pues vamos a pasar al tema. Estamos platicando sobre los problemas de sobrepeso y obesidad. Tuve oportunidad de entrevistar a una colega hace poco. Ella es Soledad Barruti, autora del libro Mala Leche, porque la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos. Y ella da una estampa que yo quisiera compartir contigo y con la gente que nos ve y nos escucha, porque es muy dramática, ¿no? Ella nos dice que en nuestra región a los 8 años los niños ya consumen la misma azúcar que su abuelo de 80 y enferman de las mismas cosas. El azúcar va anestesiando su paladar y genera pequeños niños adictos que ya no pueden tomar agua porque necesitan el sabor de las bebidas artificiales. Es difícil. De hecho, otro dato duro y muy, muy triste, que sí es para pensar, es que 47% de los niños menores de 2 años consumen bebidas azucaradas. La principal ingesta de azúcares en México proviene de bebidas y de alimentos ultraprocesados. Alejarnos de ellos es como ir contracorriente, es picar piedra a veces, porque estamos rodeados de publicidad, de promociones. Muchos refrescos están en el área de frutas y verduras a una altura, además, donde los niños tienen acceso. Entonces, es un ambiente obesogénico el que estamos viviendo actualmente en México, que afortunadamente ya empiezan a tener distintas políticas públicas para hacer modificaciones desde el etiquetado hasta en la comercialización de estos productos. Pero como padres, ¿qué podemos hacer para alejar a nuestros pequeñitos de todo esto? La respuesta más rápida y lo más sencillo es predicar con el ejemplo. La segunda que yo daría es no llevar todos estos productos que quizá no me gusta satanizar, pero tampoco me gusta tenerlos en casa. Entonces, no llevarlos a casa, evitar comprar en estas tiendas grandes donde te venden cajas enormes de galletas y tienes 20 paquetes ahí y con tal de que no se te echen a perder, pues los tienes a la mano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tratar de retomar una alimentación basada en plantas, de alimentos saludables, que nuestra casa esté llena de ese tipo de productos y alejados, que no existan las bebidas azucaradas ni los ultraprocesados en casa. ¿Cómo revertir esos hábitos poco a poco? Porque luego parece muy cuesta arriba y si hablamos de dietas, bueno, ni se diga, no queremos escuchar la palabra porque además la entendemos mal. Pero, ¿cómo hacemos para revertir eso, para empezar a cambiar esos hábitos poco a poco? Primero, yo creo que tenemos que estar conscientes. Para mí las dietas, lo platicaba con una amiga mía, son como una puerta giratoria, ¿no? Entras y vas a salir inmediatamente de ella. Lo que tenemos que hacer es modificar hábitos y para eso tenemos que tocar fondo, ¿sí? Como cualquier adicción, porque la comida en exceso pues es una adicción. El azúcar está documentado que provoca adicción. Entonces, primero tocar fondo y decir, sí quiero cambiar hábitos, quiero modificar mi estilo de vida y entonces comenzar con pequeños cambios y tener en cuenta que así como nos preguntaba la señora, nadie se hace
hace gordito de un día a otro, pues tampoco nos vamos a hacer flacos de un día a otro. Entonces, ser pacientes, tratar a manera de lo posible, eliminar las bebidas azucaradas. Yo a veces les digo, cuando quieres perder peso, ¿cuál es, sin hacer dieta, entre comillas, qué es lo que tendrías que hacer? Quitar las bebidas azucaradas y reducir lo que comes. Lo que comas sigue comiendo, pero reduce las bebidas, elimina las bebidas azucaradas y vas a disminuir aproximadamente un 20% de las calorías de tu dieta. Pero tú también has sido promotora del deporte. ¿Cómo hacerle para también dejar un poco esta vida sedentaria? Yo creo que no ponernos objetivos inalcanzables, porque a veces quieres empezar a hacer ejercicio y ya te inscribes al gimnasio y entonces empiezas a llenarte de actividades y de cosas que las haces 3 días, porque después ya no te vas a levantar. Entonces es poner pequeños objetivos y tener sobre todo en cuenta que el tener actividad física no significa ir al gimnasio. Tener actividad física es estacionarte más lejos, es utilizar el transporte público, la bicicleta, caminar. Los que trabajamos de escritorio, pues de repente toma bastante agua para que eso te haga levantarte, ir al baño, darle una vuelta a tu perro, no sé, estar moviéndote, porque también se ha visto que las personas que tú puedes ir a hacer ejercicio 2 horas, pero si el resto del día en tu trabajo estás sentado, eres un sedentario, aunque vayas a hacer ejercicio 2 horas. Lo importante es estar en constante movimiento, no necesariamente inscribirse a un gimnasio. Y hacer lo que te guste también. Si no te gusta correr, no corras. Fer, en la parte de cómo hacemos para ir cambiando hábitos y comiendo más sano, porque de pronto pues el ambiente obesogénico del que hablas pues no ayuda mucho. Y tú has te has especializado también en dar tips, consejos para qué llevarnos de lunch, que no sea tan complicado. Y yo no quisiera que en esta emisión dejáramos de dar este tipo de consejos, como un lunch o un día de dieta, digamos, de dieta refiriéndonos a un día de comida regular, no de que se tengan que limitar o que tener restricciones, que de pronto no nos gusta mucho hablar de ello. Pero sí que nos dieras un ejemplo como de la dieta de un día. Está perfecto. Mira, primero es retomar lo que comían nuestras abuelitas. Quitarnos también de las alacenas todos esos productos light. A veces pensamos que tener nuestra casa llena de productos light es para bajar de peso y pues no. Entonces, comenzar otra vez al regresar a lo básico de tener un desayuno, una comida y una cena. Hoy también está documentado que hacer 5 comidas al día no es lo más recomendable, menos para una persona sedentaria. Entonces, lo que yo recomiendo es cómo tiene que armarse un desayuno. Un desayuno no tiene que incluir jugo. Un desayuno no tiene que incluir cereal, un desayuno tiene que incluir proteína, fibra, es decir, los famosos huevos, ¿no? La fruta completa, no en jugo, reitero. También puedes incluir, yo soy promotora número 1 de los tlacoyos, porque los tlacoyos son un gran alimento. Un tlacoyo asado es una proteína de origen vegetal y tiene fibra. Puedes incluir nopales y queso. Entonces ese es otro desayuno. En fin, hacer combinaciones inteligentes. Sí se vale el pan, sí se valen las tortillas, siempre y cuando moderemos la porción. En el caso de las comidas, ¿cómo tiene que ser una comida que trabaja, de una persona que trabaja todo el día en la calle? Las famosas cocinas económicas siempre van a tener una buena opción, si la sabemos elegir. Puedes elegir, siempre te dan a escoger si quieres consomé de pollo o quieres arroz o sopa de pasta. Entonces nos vamos a ir siempre por las sopas, por los caldos, porque eso nos va a dar mucha saciedad. Después vamos a incluir algún tipo de guiso que no esté ni capeado ni frito. Y si lo está, bueno, pues tratar ahí de quitarle un poquito lo capeado. Tampoco hay que comer con miedo. Mi frase siempre es: el bien comer es un placer. Entonces, intentar comer, ya sabemos todos lo que sí tenemos que incluir y lo que no. Entonces, menos fritura, más proteínas asadas como pollo, carne, y evitar también los bolillos, ¿no? Siempre preferir la tortilla
al bolillo. Y cuando te llega el postre en esas cocinas económicas, pues ahí sí ni cómo ayudarles, porque generalmente es o gelatina o flan o arroz con leche. Entonces, pues mejor llevar una frutita en la bolsa y que ese sea tu postre. Y llegando a la cena, la gente le teme mucho a la cena y cree que con la cena vas a subir de peso. Y pues también es un mito, ¿no? Vas a subir de peso si en el total de tu energía, el total de tus calorías durante todo el día son más de las que necesitas. Solamente así vas a subir de peso. Entonces, si tú cenas, yo recomiendo, igual que regresemos a como en el desayuno, platos ricos en proteína, que tengan fibra. Puede ser desde unas tostadas de ensalada de pollo, de atún, es más, puedes cenar tu tlacoyo también, asadito. El desayuno y la cena son muy parecidas. Muy bien, bueno, pues suena riquísimo, ¿no? Hay que revalorar la dieta original, como nos dice Fernanda Alvarado, y no comer con miedo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Gracias a ti, Oli. Y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado. No dejen de mandarnos sus videos con sus preguntas y sus comentarios. Esto fue Salud a Ciencia Cierta y esta es la nueva televisión pública en el corazón de la Ciudad de México.